porque continuamos con este tema tan importante de las dos clases de sabiduría que la palabra de Dios nos presenta y que es importante que nosotros podamos considerar a través de este mensaje qué clase de sabiduría es la que yo principalmente opero, la que principalmente yo vivo, hago mis decisiones, tengo mis planes, mis pensamientos. Todo esto, ¿verdad? Es importante que nosotros lo podamos considerar al ver, ¿verdad?, estas dos clases de sabidurías. Estamos viendo aquí los versículos del 13 al 18. Y como veíamos, ¿verdad?, la semana pasada, ¿verdad?, que nuestro problema no está en adquirir información, porque vivimos en un mundo de información y tenemos de información disponible hasta en el teléfono, ¿verdad? Cualquier tema que usted quiera saber, pues ahí lo tiene. Algunos de ustedes han notado, por ejemplo, que me mandan preguntar, hermano, sobre este tema, sobre esta, y a veces cuando tengo tiempo, luego busco cómo y se los mando, y yo que ando decir, ya tan rápido. Y así estamos, ¿verdad? Ahorita estamos en un mundo de información que lo tenemos ahí, en el teléfono, en nuestras manos, está todo eso. Entonces, ese no es nuestro problema. ¿Por qué? Por ejemplo, la información en cuanto a la verdad de Dios, la tenemos también ahí. ¿Acaso no oye usted programas con sana doctrina ahí en su teléfono durante la semana? Muchos de ustedes, esto no es lo único que reciben de la palabra de Dios los domingos, ¿verdad? No, muchos de ustedes todavía el domingo en la tarde, tal vez oyen otro programa, y el lunes y el martes, y andan y no me lo voy a perder, que está muy buena la serie de fulano y de mangano, y ahí se la llevan, ¿verdad? Escuchando y escuchando. Entonces, no es nuestro problema, no es adquirir información buena, bíblica, sana, no es nuestro problema. Muchos de nosotros hemos estado por muchos años, ¿verdad?, viniendo a la iglesia, estudiando. Algunos de ustedes han ido hasta clases de seminario por extensión, y bueno, tantas facilidades que hemos tenido para adquirir buena información. Entonces, ese no es el problema nuestro. Nuestro problema está en la falta de sabiduría, no en la falta de conocimiento. Aunque el conocimiento es importante, lo vimos la semana pasada, sí es importante, pero no en sí solo no es la sabiduría. No es la sabiduría. No somos capaces nosotros de tomar esa información que nosotros hemos adquirido de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, que hemos aprendido, y ponerla en práctica en situaciones de la vida real y en situaciones de necesidad. Eso es lo que nos hace falta, que no hemos podido ver cómo estas verdades que yo he aprendido se aplican a mi vida. Y lo he visto, ¿verdad?, en muchas ocasiones, ¿verdad?, en consejería, que no es que no sepan las personas, porque les puedo decir, y dicen, oh sí, y esto, y esto, y esto, y esto, sí, pero no lo han visto. O sea, tienen la información, pero no han visto cómo se aplica, cómo se relaciona a mi vida, a mis problemas. Y eso es lo que debemos nosotros de procurar, desear y pedirle a Dios, que yo tenga esa sabiduría divina en la cual yo pueda tener ese discernimiento de poder poner todas esas partes del rompecabezas en orden, y puede decir, oh, ok, esta verdad y esta verdad y esta verdad aquí tienen que ver con este problema que tengo, con esta situación que tengo, con esta debilidad que tengo, y ya sé cómo se aplica y voy a saber cómo usarla. Para eso es que, si se fijan ustedes, tienen ahí abiertos en Santiago 3. Ok, fíjense cómo dice el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Diciendo, ok, ¿quién tiene esta clase de sabiduría que viene de parte de Dios y que la practica? ¿Quién? Entonces dicen, ¿verdad que no está diciendo quién sabe más entre ustedes? No, dice quién es sabio, no quién sabe más. Y luego dice, ok, el que se considere ser sabio, que lo demuestre con su buena conducta, que lo demuestre con una buena vida.
Entonces están fijando cómo Santiago está enseñándonos que la sabiduría de Dios tiene que ver con una vida que practica la palabra de Dios. Entonces vimos la semana pasada la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y vimos que sí es necesario el conocimiento y sobre todo el conocimiento correcto de la verdad, pero no es suficiente nada más con conocer, sino saberlo aplicar a la vida. Saberlo aplicar a la vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Es triste, personas que pueden estar escuchando la verdad de Dios por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años y todavía no saberla cómo aplicar, no poder ver cómo se relaciona esto con mi vida. Entonces es por eso que Santiago nos está diciendo eso. Versículo 14 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Okay? Entonces, hermanos, una de las cosas que Santiago nos está diciendo desde el capítulo número 1 es que es la voluntad de Dios que nosotros no nos conformemos con ser oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores de la palabra de Dios. Digan, la bendición va a estar en que escuchemos la verdad de Dios, que recibamos la información sana y correcta acerca de Dios y luego la vivamos. Entonces ahí va a estar la bendición. Y eso es lo que está Santiago aquí también desarrollando y diciendo: eso es vivir sabiamente, con la sabiduría que viene de lo alto. Porque si ustedes no viven de acuerdo a la palabra de Dios, están viviendo de acuerdo a la sabiduría que es carnal, que viene de este mundo, de este sistema, y quien está detrás de todo esto es Satanás, diabólico. ¿Para quién de nosotros quiere reconocer que lo que usted está viviendo y decidiendo y todo en realidad es de acuerdo a la agenda de Satanás? ¿Verdad que no queremos oírlo de esa manera? Todavía lo podemos pasar más, esa píldora amarga puede estar más endulzada si decimos: oh, sí, fue algo carnal. Que es más fácil de pasarnos esa píldora. Pero ya cuando vemos que Santiago está diciendo: sí fue carnal, pero en realidad viene del mundo, y del mundo viene de su autor, el príncipe, el rey que gobierna este mundo, que es Satanás. No sean exagerados, ¿para qué tanta violencia? Pero eso es lo que Santiago está diciendo, así es, ¿verdad? Entonces, Santiago está diciendo: miren, si ustedes quieren poner su fe en acción, es lo que vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Que hasta dice, hay 3 clases de fe: la fe muerta, ¿okay?, la fe diabólica y la fe dinámica, ¿se acuerdan? Entonces está diciendo, si ustedes quieren poner su fe en acción, que sea dinámica, y que es a través de nuestras buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, y nuestras buenas palabras para que nosotros se nos haga sobre la lengua. En Santiago a veces. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, van a necesitar sabiduría. ¿Se fijan? Para verdaderamente poner en práctica esas enseñanzas que ya recibimos en el capítulo 1, capítulo 2, aquí en el capítulo 3 dice, van a necesitar sabiduría de lo alto, porque si no, pueden haber aprendido toda esa información buena que recibieron del capítulo 1 y capítulo 2 y seguir viviendo y operando con la sabiduría que es
terrenal, que no es espiritual, que es de la carne y que es diabólica. ¿Verdad que sí se puede? Entonces, eso es lo que nos está advirtiendo Santiago, para que verdaderamente nos despertemos, recibamos una sacudida del Espíritu Santo y no nos dejemos llevar nada más por las emociones, los sentimientos, las circunstancias de la vida, las experiencias que tengamos, porque eso es lo que Santiago está diciendo. Si tú operas y tomas decisiones en base nada más a las impresiones de la vida, a las circunstancias de la vida, a los problemas, a las emociones y sentimientos que tengas, estás operando con una sabiduría que no es de Dios. No es de Dios. Y vamos a ver cuando llegamos al punto número 3, vamos a ver ahí, ¿verdad?, lo que nos dice, los resultados de no operar de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahí lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, adquirir sabiduría es lo más sabio que podemos hacer. Vimos la semana pasada que eso era la prioridad para el hebreo. Es por eso que tenemos hasta en la Biblia una serie de libros en el Antiguo Testamento que se les llama los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría, porque para ellos era lo más importante. No por nada vimos, ¿verdad?, por qué Salomón, cuando el Señor le dijo, tú pídeme lo que quieras y te lo daré, y dijo, sabiduría. Eso es lo que yo quiero. Pero hoy en día no lo vemos así. Tal vez si el Señor nos dice eso, ¿qué quieres? Ay, Señor, una máquina de hacer dinero porque no me lo voy a acabar. Quién sabe, ¿verdad?, qué pediríamos, pero por aquí, por nuestra mente, quién sabe para cuántos pase el pedirle sabiduría a Dios. Y es lo que debería ser nuestra prioridad, pedírselo, ¿verdad? Por eso es que Santiago está comparando, está haciendo esa comparación, para que formemos conciencia al comparar y decir, ay, de veras, qué feo está esa sabiduría humana comparada con la de Dios, ¿verdad? Y nos la está presentando en cuanto al origen, diciendo, miren, una de las sabidurías proviene de lo alto, otra de las sabidurías proviene de lo más bajo. ¿Cuál quieres? Y luego, ahora vamos a ver cómo operan. Cómo opera la sabiduría de lo alto y cómo funciona, cómo opera la sabiduría de lo bajo. Ahora no vamos a poder terminar este punto número 2, nomás vamos a ver parte del punto número 2. Vamos a continuar la próxima semana. Y luego, en resultados. ¿Cuál es el fruto de la sabiduría de lo alto? ¿Cuál es el fruto de la sabiduría de lo bajo? Los resultados de uno y del otro. La semana pasada cubrimos esto, ¿verdad? Usted puede ver el mensaje si se quiere poner al corriente en YouTube, y ahí lo puede ver, este mensaje. Y ahora vamos a cubrir parte de el contraste en operación. ¿Okay? Y por supuesto que funcionan, trabajan, operan de diferente manera. La sabiduría que es de este mundo, la sabiduría falsa, la sabiduría que no es de Dios, opera muy diferente. Entonces vamos primeramente a ver la sabiduría que es terrenal, que no es espiritual y que en realidad proviene hasta de Satanás, que es esa falsa sabiduría que debemos de rechazar nosotros. Debemos de rechazarla en vez de abrazarla. Porque fíjense, hermanos, una de las cosas que debemos de entender es que nosotros tendemos a ver como normal en la manera en la que hemos estado operando por muchos años. Tendemos a verlo como normal. Pero para eso es la palabra de Dios, para que nosotros se nos abran, dice la Biblia, que la Biblia nos abre los ojos, nos remueve el velo y podamos ver que lo que yo veía como normal y aceptable no lo es para Dios, y que la sabiduría de Dios es lo que es aceptable para Dios, y lo que no es aceptable para Dios es de acuerdo a la sabiduría del hombre. Entonces, por eso es que es importante la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, dice la Biblia, andamos en tinieblas, a tientas.
pero la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies que nos ilumina y nos hace ver el camino que debemos verdaderamente nosotros seguir. Entonces, fíjense, primeramente nos dice la palabra de Dios que opera esta sabiduría que es terrenal, que no es espiritual, que es carnal y que es diabólica, opera en base a envidias amargas y celos. Por eso dice en el versículo 14, dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Si abrigan, dice la versión Dios habla hoy, dice: pero si ustedes abrigan en su corazón envidias, y esa palabra, como la traducen, abrigan, otros dice: si ustedes tienen, la idea que da en el original es de algo que ya nosotros nos hemos puesto y nos sentimos cómodos con aquello. Ya nos sentimos cómodos con aquello. Me gustó esta chaquetita, está bien suave, no me la quito, aunque esté haciendo calor, me veo bien guapo con ella. ¿No les ha pasado eso, mujeres? Los hombres no, ¿verdad? No son las mujeres. Los hombres también, además que, ¿por qué trae ese bonete con este calorón, verdad? Porque cree que se ve muy guapo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea más o menos que Santiago está poniendo al usar esta palabra, ¿verdad? Si ustedes tienen, si ustedes abrigan en su corazón envidias, celos amargos, está diciendo: cuidado, están operando ustedes con la sabiduría que es carnal de este mundo y que al final de cuentas viene de Satanás. Cuando ustedes tienen esto ahí en su corazón, en su mente, cuando ustedes ya lo ven como normal, experimentar vez tras vez esta clase de sentimientos. Porque fíjense, déjenme enseñarles el significado, los diferentes, porque eso es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros sabemos, cómo Dios en su sabiduría usó dos idiomas que son riquísimos en el significado de sus palabras, el hebreo y el griego. Son los dos idiomas más ricos. Por eso, cuando vemos nosotros el significado en el original, pues nos tienen que dar sus diferentes aspectos. Es como un diamante. Si ustedes se fijan, un diamante tiene muchas caras. Y cada cara, los reflejos son diferentes. Un experto en diamantes es como lo valoran, según todos los aspectos diferentes que tenga, en la clase diferente de luz que ve y todo. Dicen: este es un diamante mucho más valioso que otros. Entonces, así la palabra de Dios tiene esas diferentes caras. Por eso, cuando es importante ver, estudiar el significado original, por ejemplo, la idea que da esta palabra, de la palabra de envidias amargas, como lo traduce la nueva versión internacional, o celos, como lo pone la Reina Valera, habla de mantener un pensamiento o sentimiento usualmente negativo en la mente y especialmente en secreto. Especialmente en secreto. No lo quiero dar a conocer, no lo voy a aerar, no lo voy a... porque pues, ¿verdad? Todos sabemos que es malo tener esa clase de envidias. Todos sabemos que no queremos nosotros expresar y que sepan que tengo, como dice aquí la escritura, envidias amargas, celos amargos. No queremos, entonces, por lo general, lo atesoramos en secreto aquello. Pero no porque no lo airemos y no lo hagamos saber, no quiere decir que Dios no lo sabe. Puede ser que la gente a nuestro alrededor no lo sabe, que por lo general, pues muchas veces uno se las huele y dice uno: ¿qué tiene esta persona? No le puedo agarrar muy bien, pero como está amargada, y tiene celos o envidias o qué será, ¿verdad? Entonces, otra de las definiciones que da, dice: una actitud áspera y resentida hacia los demás.
Tal vez usted ha tenido esa actitud áspera y resentida contra alguien, o tal vez alguien contra usted. Pero todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Esto no es novedad para nosotros. Nadie puede decir, a ver, pastor, explíquemelo un poquito más, porque sabemos exactamente qué es esto, todos nosotros, de una manera u otra, directa o indirectamente, pero lo sabemos. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir, como también esto, disgusto por el éxito de otra persona. Por eso dice envidias amargas, celos. Y entonces Santiago nos está diciendo, si tú has experimentado esto, que cuando oyes y te dicen, fíjate que fulano y te dan de un logro, algo bueno que le pasó a esa persona, y tú te quedas, luego lo reaccionas y dices, no, yo no tengo que demostrar que me puso triste, que me molestó, que tuvo envidia. Ay, qué bueno. Y yo le decía, ¿cómo te alegraste? Qué contento estás. Porque se refleja que lo que usted más bien quisiera oír fue algo malo que le pasó. Que le dijeron, lo metieron a la cárcel. Sí, aquí, ¿cómo le va a ver? Qué buena. Entonces, aquí, ¿verdad? Santiago está diciéndonos, ¿cómo operamos? Si a nosotros nos causa disgusto el éxito de una persona y se estás operando con esta clase de espíritu de envidias amargas, de celos, y eso quiere decir que tú no estás viviendo dentro de la sabiduría divina de Dios. Estás viviendo dentro de la sabiduría humana, carnal, mundana, como el mundo tiene. Esas son reacciones del mundo, que en realidad vienen principalmente de Satanás. ¿Acaso no tenía eso? ¿No fue lo que le pasó al lucero, a Lucifer con Dios? Estaba celoso en su posición y dijo, no, yo descenderé más alto, y tuvo envidia, ¿verdad?, de la posición y de la gloria de Dios. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, disgusto por el éxito de otra persona. ¿Quién fue, así que tenemos en la historia bíblica, el primero que tuvo envidia contra una persona? Caín, ¿verdad? Ahí, Caín, en esa historia. ¿Por qué? Porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. ¿Y qué dijo Caín? Abel, ¿sabes qué? Qué bueno que tu ofrenda fue aceptada. Ahora sí entiendo lo que verdaderamente quiere el Dios. Yo estaba equivocado y, Señor, perdóname, me arrepiento. La próxima vez lo voy a hacer como tú dices. ¿Hizo eso? No. Eso hubiera sido si hubiera respondido con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero como respondió con la sabiduría del hombre, de la carne terrenal y demoníaca, pues entró en envidia contra su hermano. ¿Y qué hizo? Lo invitó a dar un paseo en el bosque. Un paseíto, ¿verdad? Nomás. Cuidado con la Qué suavecito lo puso el hermano, ¿verdad? Lo llevó a pasear al bosque. Lo mató, ¿verdad? Lo mató. Ustedes se fijan, ¿verdad?, que es algo que vamos a ver en el punto número 3, los resultados de cada una de esta sabiduría, de lo que resulta. Entonces, lo mató. Que no... ese resultado de matar a su hermano, ¿quién es el que quiere que hagamos eso? Satanás, ¿verdad? Satanás es lo que quiere, destruir, matar, engañar. Eso es todo lo que él quiere. Por eso es que eso fue lo que terminó el resultado de la sabiduría de Caín. ¿Qué otro ven ustedes ahí en el Antiguo Testamento que tuvieron una gran envidia por su hermano? José y sus hermanos, ¿verdad? Envidia tuvieron por él. Era tanta la envidia que tenían por él que lo bendijeron, ¿verdad? Le dieron su bendición. ¿Sí? No, también, ¿verdad? ¿Qué es lo que querían hacer con él? Matarlo. Y lucharon mucho entre sí, ¿no? Y la mayoría de votos, y sí, la mayoría de votos era lo matamos, pero no, pero más que nada, y batallaron mucho y al fin se les ocurrió, bueno, no lo vamos a matar,
vamos a venderlo como esclavo. Entonces, ¿se fijan ustedes lo que Santiago nos está diciendo? Cuidado, hermanos, asústense cuando ustedes se den cuenta que están operando con una sabiduría que no es la de Dios. Están operando con la sabiduría de este mundo, sabiduría de su propia humanidad caída, carnal, de Satanás. Tengan cuidado porque no es bueno. ¿Okay? También tenemos otro ejemplo, a los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la palabra que discutían entre sí sobre quién sería el más grande entre ellos? Ahí tenían envidia, decían, no, tú no, Juan. ¿Cómo que, ay, si te crees el discípulo amado? Cállate, no, yo soy Pedro, la roca. Y andaban ahí discutiendo y peleando, ¿verdad? Por ser el más grande era como diciendo, ok, sabemos que Jesucristo va a ser el presidente de este reino, pero ¿quién va a ser su vicepresidente? ¿Quién va a ser? Y andaban peleándose con envidia a ver quién iba a ser. ¿Creen ustedes que estaban teniendo una discusión en base a la sabiduría de Dios, en base a la sabiduría de los hombres? De los hombres, ¿verdad? Por eso, la traducción de este versículo 14, en una versión en inglés que se llama Voice, más que yo la traduje, dice así, dice, si tu corazón es uno que sangra corrientes oscuras de envidia celosa, no seas tan orgulloso que ignores tu estado depravado. Se está diciendo la palabra de Dios ahí en ese pasaje. Dice, si eso puedes ver en ti, en tu vida, que tienes esos celos y envidias, entonces tienes que reconocer que tu estado espiritual no está bien, está corrompido, es una condición depravada la que tienes, ¿verdad? Cuando tienes esa clase de envidias y celos, envidias amargas, es lo que nos dice aquí Santiago, ¿verdad? Celos. Entonces debemos de tener nosotros cuidado y podernos evaluar y determinar esto, ¿verdad? Ahora, otra de las características que nos presenta aquí mismo en el versículo 14, dice que hay rivalidades, ¿okay? Y aquí lo que les pongo son lo que otras versiones traducen. Rivalidades, otros dicen contención, otros dicen ambiciones egoístas, porque como les digo, es tanta la riqueza en el significado de una palabra, en este caso, ¿verdad?, que es el griego, que los traductores dicen, no, da mala idea de esto, da mala idea, pero en realidad viene siendo lo mismo, nomás puesto en otras palabras, ¿verdad? Puesto en otras palabras. Por eso dice, pero si ustedes abrigan o tienen en su corazón envidias, celos amargos y rivalidades, contención, ambiciones egoístas, y ahí es cuando nos dice que en realidad esa no es la sabiduría que viene de lo alto, esa no es la sabiduría de Dios. Bueno, vamos a ver el significado de esta palabra, ¿ya? Porque en el griego es una palabra y pues yo aquí les puse las diferentes traducciones, pero la idea que da en los diccionarios bíblicos dice, se refiere a un enfoque en uno mismo que causa oposición y división, o sea, que usted está más interesado por sí mismo, por lo que usted quiere, por su meta, al punto que no le importa a usted causar oposición y hasta división. No le importa. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿verdad?, que son rivalidades, contención, acciones egoístas, que todo esto no proviene de la sabiduría de Dios. Alguien que se envuelve en esto no está operando en el Espíritu Santo, no está operando bajo la sabiduría de Dios, sino la del hombre, carnal, terrenal, demoníaca, dice Santiago. Tengamos cuidado. Ahora, otra de las ideas que da, dice, la palabra griega, ¿verdad?, vino a describir a cualquiera que entra en política por razones egoístas
y buscará lograr su agenda a cualquier costo, es decir, incluso si eso significa pisotear a otros. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, por rivalidades, contenciones, ambiciones egoístas. Y eso no tan solo lo vemos en la política, ¿acaso no lo hemos visto en la iglesia? Personas que tienen su propia agenda y que la presentan como que es la agenda de Dios. Y en el proceso de lograr su meta no les importa pasar por encima de quien piensen, aún así, ¿verdad? Hasta destruyan una iglesia. No les importa, pero ellos quieren lograr su propio cometido, su propia meta. En el nombre de Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Todo tiene que verse como que es el Espíritu Santo el que está guiando a Dios, cuando en realidad lo que está haciendo está operando en una sabiduría que no es de Dios. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento de poder discernir entre qué es de Dios y qué no es de Dios, pues nos llevan en la corriente. Y ahí vamos, en la corriente también, creyendo que todo está bien, cuando en realidad no está bien. Ahora, fíjense, en el diccionario dice cómo opera, ¿verdad? ¿Cómo opera esta clase de personas que tienen rivalidades, que tienen contenciones, que tienen ambiciones egoístas en su corazón? Dice así que es esto: ellos traman, en su mente están tramando, están planeando, ¿verdad? ¿Cómo van a verdaderamente a lograr su meta? Hacen intrigas, quiere decir conspirar con una estrategia. Mira, vamos a hacer así, a conspirar y ya juntar a otras personas que vean que sí, están dispuestos a unirse a la causa. Entonces empiezan a conspirar y luego a confabular, ¿verdad? Empiezan a actuar con astucia. Son impredecibles, no saben lo que esperar, ¿verdad? No son confiables, y usando cualquier medio necesario para obtener el resultado final. Cualquiera que sea el resultado final, y por lo general, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Biblia y lo que vamos a ver en el punto número 3, el resultado final no va a ser para edificación, no va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque no se está operando con la sabiduría de Dios, sino con la del hombre. Lo hemos visto aquí en la iglesia, quienes operan y han operado de esa manera. ¿Ha sido de bendición para la iglesia? No ha sido de bendición para la iglesia, al contrario, ha sido para traer división y destrucción en la iglesia, no bendición. Entonces, discernimiento, el Señor quiere que adquiramos discernimiento para que podamos no dejarnos llevar por esas corrientes que son muy comunes en la política, en la iglesia, en donde quiera que haya un club, un grupo de personas, siempre vamos a encontrar estos peligros. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses lo que les dijo, ¿verdad?, en cuanto a esto, ¿verdad?, de las rivalidades, la contención, las ambiciones egoístas, dice: nada hagan por rivalidad egoísta o por vanagloria, que van de la mano, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Se digan que está hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque está hablando de una sabiduría que no es de Dios. Rivalidades egoístas es una sabiduría carnal, humana, satánica, y está hablando también de una sabiduría que es de Dios, porque dice actitud humilde. No es lo mismo, fíjense, vuelvan a Santiago capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, ahí lo tienen, que dice: ¿quiénes saben y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Fíjate, la humildad, lo mismo que está diciendo aquí también Pablo a los filipenses. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que ese es el fundamento de la sabiduría, la humildad. La humildad. Entonces, punto número 3. Vemos, ¿verdad?,
¿Cómo opera esta sabiduría carnal humana? Otra de las características dice que es con presunción, con arrogancia y con jactancia. Este tipo de personas, eso va a ser característico de ellos, porque dice ahí en el versículo 14, pero si ustedes abrigan, tienen en su corazón envidia, celos amargos y rivalidades, contención, ambiciones egoístas, dejen de presumir, dejen de ser arrogantes y jactanciosos. Dejen de ser arrogantes y jactanciosos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues nosotros sabemos que el orgullo le encanta presumir. ¿Acaso usted ha visto alguna vez a una persona muy orgullosa que no presuma? Al contrario, es como nos damos cuenta que es orgulloso con toda su presunción, ¿verdad? Que tiene. ¿Okay? Entonces, al orgullo le encanta presumir y nada es más orgulloso que la sabiduría del hombre. Así vamos a ver, personas que tienen un gran conocimiento de las cosas seculares, vamos a ver qué arrogancia y qué orgullo tienen. Por lo general. ¿Okay? Ahora, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, de presumir, de ser jactancioso, y hay una manera de reportar las bendiciones de Dios para que Dios reciba la gloria, ¿verdad? Pero también hay una manera para que el hombre reciba la gloria. Y usted, yo estoy seguro que ha podido notar cuando alguien da un testimonio y usted se da cuenta que en realidad está buscando la honra y la gloria para él o para ella, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo ha notado? Y también ha notado cuando verdaderamente se la está dando a Dios, ¿verdad? Eso es lo que es el significado de la jactancia, la arrogancia. Estábamos preguntando, ¿verdad?, en una ocasión sobre una conferencista, ¿verdad? Y siempre pues queremos saber, ¿verdad?, qué clase, qué doctrina, qué acerca de ese conferencista, para ver si verdaderamente promovemos esa conferencia o no, ¿verdad? Y ya alguien nos dijo, ni pierdan el tiempo, esa persona, toda su conferencia puede hablar 1 hora y todo es acerca de yo y yo. De Biblia, nada. Todo es acerca de yo, lo que yo he hecho, lo que he esto. Y claro que barnizado como Dios y gloria a Dios, pero yo. Entonces, como les digo, hay maneras en las que se puede ver que verdaderamente toda la honra y la gloria es dada a Dios, y otra, toda la honra y la gloria es dada para Él mismo, para el hombre. Es cuando hay eso, ¿verdad? Pues entonces la Biblia dice que nos está operando con la sabiduría de Dios, la sabiduría divina de Dios. Para nada, ¿verdad? Esa no es la que Santiago dice. Entonces, la práctica de compararte con los demás y o criticar a los demás. ¿Okay? Eso es otra de las ideas que hay ahí en el original en cuanto a operar de esta manera, ¿verdad? Para presumir, porque cuando nosotros criticamos, ¿verdad?, en realidad estamos comparándonos con una persona, y el propósito de criticar es decir, mira, yo estoy mejor que aquel, porque mira, aquel lo que hizo, lo que dijo, mira cómo se comporta, mira lo que no hizo, mira lo que no quiso ver, como diciendo, pero yo estoy mejor. Es todo eso, Santiago nos está advirtiendo, eso no viene de parte de Dios, es parte de la carne. ¿Okay? Y está bien, como les digo, ahí lo podemos aceptar, no, sí es carnal, pero Dios dice, no, y quiero que te asustes y lo veas, que no tan solo es carnal, sino que estás operando como opera el mundo, y el mundo opera así, porque así es como Satanás, detrás de las cortinas, es el que está moviéndolos como títeres. Entonces estás tú haciendo la agenda de Satanás, sin que te des cuenta. Tal vez es más fácil que tú aceptes que estás haciendo la agenda de ti mismo, pero en realidad es la agenda de Satanás, al final de cuentas.
No lo hagas. Opera con la sabiduría de Dios, porque esto no viene de parte de Dios. Por último, hermanos, en cuanto a cómo opera esta clase de sabiduría falsa, dice que falta a la verdad. En otras versiones dice mentir o falsear la verdad. Falsear la verdad, da la idea, ¿verdad?, de que falsificamos la verdad. Por eso dice el pasaje, dice: pero si ustedes abrigan o tienen en su corazón envidias, celos amargos y rivalidades, contención, ambiciones egoístas, dejen de presumir, dejen de ser arrogantes y jactanciosos y de faltar a la verdad. Fíjense, al último dice: y de faltar a la verdad, falsear la verdad. O sea, hermanos, aquí Santiago en realidad nos presenta una cadena de que todo comienza en un paso y ese va desencadenando otro y otro y otro y otro. Están unidos. Por eso fíjense, así es como está esta secuencia. ¿Okay? En esta secuencia que acabamos de ver, primero hay envidia y celos amargos que produce rivalidades. Y esta rivalidad que empieza uno, yo estoy en contra de aquel y que para acá. Como una vez me dijo una persona, me dijo: pastor, si usted está con esa persona, está en contra mía. Le dije: no, le dije, yo estoy con aquella persona y estoy contigo también. O uno o el otro. ¿Así? ¿No son esas actitudes? Así me lo dijo en mi cara. Entonces, produce rivalidades. Y esas rivalidades causan oposición y división. Y eso pasa. Y para ganar se recurre a la jactancia. Y jactarse usualmente involucra mentir. Como se dice la verdad, la jactancia no es la verdad. La persona quiere impresionar. La jactancia tiene el propósito de impresionar con algo que está distorsionado o que no es la verdad. Eso es lo que es. Entonces, así Santiago está diciendo: si tú operas de esta manera, olvídate, no estás operando con la sabiduría de Dios. Estás operando con la sabiduría carnal, terrenal, mundana y satánica. Es que debemos evaluarnos a nosotros mismos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas verdades duras, Señor, que tú nos presentas, pero importantes para que podamos nosotros honrarte y glorificarte. Sabemos que ese es el propósito de nuestra salvación, de nuestra existencia. Y, Señor, queremos verdaderamente cumplir esa meta, no la meta ni la agenda de Satanás, que engañosamente usa para distorsionar tu verdad y para que creamos las mentiras, Señor, y verdaderamente nos sintamos hasta conformes, nos sintamos como que todo es normal, cuando en realidad no es de tu voluntad. Ayúdanos pues, Padre Celestial, a que deseemos, así como el hebreo deseaba la sabiduría, así como Salomón deseaba la sabiduría, y así nosotros también deseemos tu sabiduría, Señor, porque tú nos has dicho ahí en ese capítulo 1 de Santiago, que si lo pedimos, tú siempre estás dispuesto a dárnoslos y en abundancia. Gracias te damos, Señor. Perdónanos, Padre, reconocemos en dónde te hemos faltado cada uno de nosotros, y gracias porque tú siempre estás listo y dispuesto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando verdaderamente la reconocemos, la confesamos, nos arrepentimos, la abandonamos, luchamos contra ella. Gracias te damos, Padre. Podamos tener el resto del día de bendición, que sea de bendición para los que nos rodean, para nosotros mismos y sobre todo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.